Dios bendiga, mis amados hermanos. Vamos a hacer una palabra de oración en esta oportunidad para poder entrar a nuestro tema de la escuela de doctrina, que es el ministerio del evangelista. Amén. Padre bueno, Dios todopoderoso, delante de tu dulce presencia, papito lindo, estamos en esta hora, Señor, suplicándote tu favor, tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Y por medio, Señor, de esta palabra, papito lindo, que está escrita, tú puedas enseñarnos, instruirnos y dirigirnos, Señor, de tal forma, Padre bendito, de que se cumpla, Padre, lo que tu palabra dice, de que lleguemos a una estatura, Señor, para que no seamos llevados, Señor, por cualquier viento de doctrina, Señor, engañados por estratagema de hombres malvados, sino que cada uno, Señor, vayamos creciendo, Padre bendito, en conocimiento, en estatura, en gracia, así como tú lo hiciste, Padre. Y desde ya te suplicamos que esta palabra venga a ser sembrada en buena tierra. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos entonces con el tema de el evangelista. Mis amados hermanos, la Biblia habla, nuestra base bíblica, y como lo hemos mencionado, esta es una base que tenemos que atesorarla, mis amados hermanos. En Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: y él dio a unos el ser apóstoles, de estos ya hablamos, a otros profetas, también ya hablamos de ello, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. El día de hoy, repito, vamos a hablar del ministerio del evangelista. Vean lo que dice acá en el libro de Hechos capítulo 21 versículo 8, dice: y al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, ahí vemos que claramente dice la palabra del Señor, la palabra evangelista, y da el nombre de este ministro llamado Felipe. Dice Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Nos quedamos con él. Vamos a ver acá algunos significados de la palabra evangelista según la palabra griega original. Dice que evangelista es anunciar buenas nuevas, evangelista, proclamación del mensaje divino de salvación, predicador del evangelio, mensajero de lo bueno, y por último da el significado de evangelizar. Cuando vemos acá en segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 5, es una cita que el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Como ustedes saben y yo sabemos, mis amados hermanos, de que Timoteo era un apóstol. La Biblia muestra que también en su tiempo fue un pastor, pero el ministerio evangelístico no lo tenía él como un ministerio primario. Es decir, el apóstol Timoteo no era evangelista. Más sin embargo, vean lo que el apóstol Pablo le escribe acá, porque esta es la segunda carta que él escribió al apóstol Timoteo, y vean qué es lo que le dice. Pero tú, le dice, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, y le termina diciendo acá: haz el trabajo de un evangelista. Pero también le dice: cumple tu ministerio. El ministerio de él, recordemos que era pastor y también era apóstol, pero no era evangelista. Entonces le está diciendo acá de que tiene que desarrollar la obra evangelista también, pero sin dejar de cumplir su ministerio. En este caso tenemos que entender de que la mayoría de nosotros, bueno, de ustedes, con mucho respeto, ¿verdad?, no son ministros primarios, entiéndase, no son evangelistas, pero sí a todos, mis amados hermanos, aunque tengamos un ministerio, en nuestro caso pues es pastor, ¿verdad? Tenemos que desarrollar esta obra y hacer el trabajo, dice, de un evangelista. En otras versiones, perdón, le dice algo similar y le dice: pero tú, le dice, haz obra de evangelista. Y cuando se escudriña esa palabra que le dice haz la obra de un evangelista, aquí yo no voy a darles mayores significados, sino que vamos a leer un comentario, pero él está haciendo referencia a
construir un edificio en donde puedan albergar gente que se dedique abiertamente al ministerio evangelista como evangelista. Amén. El hecho de que nosotros no tengamos un ministerio primario llamado evangelista no significa de que no tenemos que hacer la obra que hace un evangelista. Todos estamos llamados, mis amados hermanos, a evangelizar, porque dentro de la palabra evangelizar pues está ser predicador del evangelio. Muchos pues lo predicamos desde un altar, y la mayoría, si no es que todos, tenemos que predicarlo con nuestro testimonio. Amén. Entonces aquí leo un comentario cuando le dicen: haz el trabajo de un evangelista. La obra de un evangelista es difundir el mensaje del evangelio y compartir las enseñanzas de Jesucristo con los demás. Su labor puede incluir predicar, enseñar, discipular y guiar espiritualmente a quienes buscan conocer más sobre la fe cristiana. Un evangelista también puede trabajar en comunidades, ayudar a los necesitados, organizar eventos de evangelización y motivar a las personas a profundizar en su relación con Dios. Su misión es inspirar a transformar vidas a través del mensaje de salvación de el evangelio. Amén. Aquí vamos a empezar a ver en algunas funciones, mis amados hermanos, de lo que es el evangelista. Y repito, el hecho de que ustedes y yo no seamos evangelistas primarios no significa de que este trabajo lo tiene que hacer solamente alguien que sí tiene el ministerio primario, porque repito, Timoteo no era evangelista, mas sin embargo el apóstol Pablo le recomienda que haga la obra que hace un evangelista, que si él no es evangelista, entonces que capacite a otros para que sí lo sean. Aquí vemos las primeras funciones, mis amados hermanos, de un evangelista, y eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de este momento. El evangelista tiene que anunciar las buenas nuevas. Y como lo hemos aprendido en su momento, entonces, como les decía, ¿cuál es la obra de un evangelista? Predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. En el libro de Hechos, capítulo 8 y versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, escuchen, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces aquí nos damos cuenta de la función del evangelista, es anunciar el evangelio. Repito, perdónenme, soy redundante, ¿verdad? Predicar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas, mis amados hermanos, son otra cosa que el evangelio, que lo que está escrito en la palabra del Señor, que parte de los testimonios de las obras, milagros, maravillas, portentos, bondades que Dios nos ha mostrado y que ha hecho con nosotros, dar un testimonio de la obra de Dios hecha en nuestras vidas. Eso es predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Siguiente: tienen autoridad para echar espíritus y sanar enfermos. Recordemos que en una oportunidad Jesús, mis amados hermanos, la Biblia muestra que Lázaro se había muerto. Le mandan avisar a Jesús de que Lázaro, su amigo, había muerto. Y Jesús, en lugar de agarrar de donde estaba hacia donde estaba Lázaro, dice la Biblia que se fue 2 días más lejos de camino. En lugar de acercarse, se retiró más. El asunto es que ustedes y yo sabemos de que Lázaro murió. Luego Jesús llega al lugar y Jesús, dice la Biblia, que gritó: Lázaro, sal fuera. Pero dentro de su oración, Jesús le dice al Padre: tú sabes, yo sé que tú me escuchas, pero grité, alcé la voz para que todos los que estaban ahí alrededor, al ver lo que Jesús había hecho por medio del poder del Padre, creyeran
creyeran en Dios, mis amados hermanos, y es básicamente lo que estamos hablando acá. Un evangelista tiene autoridad para echar fuera espíritus y para sanar enfermos. En ese momento lo que Jesús estaba haciendo era ministrando el poder del evangelio, anunciando el poder del evangelio para que la gente se diera cuenta. Y dice acá Mateo capítulo 10 versículo 1: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y sabemos que después de esto, Él los envió a predicar el evangelio, pero no los envió sin autoridad. Los envió con autoridad para echar fuera espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Continuamos. El siguiente punto, la siguiente función de un evangelista es: tienen amor por las almas perdidas. Esto lo vemos, mis amados hermanos, en esta famosa cita, ¿verdad? Que creo que es la cita más famosa a nivel mundial. Tanto creyentes como no creyentes conocen esta cita. Y dice Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, escuchen, aquí viene la clave, no se pierda. Esa es la clave, mis amados hermanos, de la predicación del evangelio, que todo aquel que escuche la palabra del Señor, pues llegue un momento en el que por oír la palabra del Señor se le sea abierto su oído, llegue a creer, y como consecuencia de que ha creído, pues que no se pierda, amén, sino que esa alma sea rescatada de las llamas del infierno, rescatada de las redes de Satanás. Y luego dice acá, sino que tenga vida eterna. Entonces, el deseo del corazón de Dios, del Padre, mis amados hermanos, al enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, es que todos nosotros lo podamos reconocer al Hijo como único y suficiente Salvador, porque Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y aquí entra el trabajo también del Espíritu Santo, convenciéndonos de nuestra condición, de nuestro estilo de vida, llevándonos a reconocer de que necesitamos un Salvador llamado Jesucristo. El Espíritu Santo nos lleva al Hijo, le abrimos el corazón al Hijo, el Hijo nos lleva al Padre, mis amados hermanos, y el Padre ejecuta el plan de salvación en el Hijo, y de esa forma es como venimos nosotros a tener esa vida eterna que dice ahí, pero que nadie se pierda. Amén. Sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, vean esto, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está claro cuál es la función del Señor Jesús al haber venido a esta tierra en forma de hombre, que nadie se pierda, sino que todos, amén. Aquí no está hablando específicamente del planeta Tierra, ¿verdad?, sino de todos los que habitamos el cosmos, seamos salvos. Pero ¿cuál es la forma de ser salvos? Pues que el evangelio se nos sea predicado, que de esta forma reconozcamos a Jesús, y al abrirle nuestro corazón no nos perdemos, entra la vida eterna, mis amados hermanos, de la cual tenemos que echar mano. Y luego dice acá, para que el mundo sea salvo por él. Esta es la forma en la que un evangelista pues muestra su amor por las almas perdidas, no deseando que nadie se pierda. Aquí viene a mi mente lo que le pasó a Jonás. La Biblia muestra, y ustedes saben la historia, ¿verdad?, de que Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive. Jonás se va a Tarsis, un lugar totalmente opuesto. Como consecuencia de su desobediencia, se lo tuvo que tragar un
una entidad de parte de Dios, mis amados hermanos, que créanme, la Biblia dice textualmente en español que fue una ballena para que lo podamos entender, pero en el original muestra que no fue una ballena. Hay varias creencias, mis amados hermanos, pero lo que tenemos que tener claro es que no fue una ballena. Ok, esta entidad que se lo traga, la Biblia muestra que se lo lleva al Seol por 3 días, luego esta entidad lo vomita. Y cuando Jonás va a evangelizar a Nínive, cuando él va a predicar el evangelio, la Biblia nos muestra de que predicó 40 días el mismo mensaje. ¿Y por qué Jonás predicaba con tanto deseo, con tanto ahínco, con tanto fervor un mismo mensaje durante 40 días? Porque él ya había experimentado a dónde iban a ir a parar todos los ninivitas si no reconocían a Dios como su único y suficiente Salvador. Tal fue la forma en la que Jonás llegó a predicar aquel mismo tema de arrepentimiento a Nínive. Que la Biblia muestra, mis amados hermanos, que el rey aceptó, reconoció al Dios que predicaba Jonás, reconoció a Dios y puso a ayunar hasta los animales. Vean esto, el poder, mis amados hermanos, que lleva el amor por un alma perdida, de que no se le tiene en poco, no se le desprecia, sino se hace lo posible para que Dios haga lo imposible con tal de que esa alma no se pierda. Amén. Avanzamos al siguiente punto. Un evangelista a donde va, predica el evangelio. Según el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 40, dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Aquí nos damos cuenta otra función de un evangelista. O sea, un evangelista no es un evangelista solamente porque predica desde un altar o desde un púlpito, sino su esencia, su naturaleza es esa, mis amados hermanos, hablar de Cristo, hablar del evangelio. Para un evangelista no hace falta un altar, un púlpito, una campaña, un seminario, una actividad, no, sino un evangelista en donde quiera que está, podemos decirlo así, hace de los lugares su altar, su púlpito, y ahí predica. Si está en un bus, predica. Si está en un parque, predica. Si está en la casa de alguien, predica, porque esa es su función, esa es su característica, mis amados hermanos. Esa es la esencia, ese es el ministerio que Dios le ha dado, y como tal lo desarrolla a donde quiera que va. Así que probablemente a estas alturas de nuestra vida ninguno de nosotros seamos evangelistas, pero muchas veces no hace falta, mi amado hermano, llegar a tener el ministerio primario para decir que somos evangelistas. En mi caso, por ejemplo, yo me recuerdo de que yo ni pensaba en llegar a ser pastor, y muchos hermanos de la congregación me empezaron a decir: usted va a ser pastor y usted va a ser pastor, y yo decía no y no. Ya con el tiempo me empecé a dar cuenta de que ellos decían de que yo iba a ser pastor porque tal vez hasta sin entenderlo, tal vez sin saberlo, tal vez sin quererlo, pero yo estaba desarrollando ya algunas funciones pues que tiene un pastor, y les puedo decir sin saberlo. Probablemente tú tengas o sientas la necesidad de hablarle a las personas, a un amigo, a un conocido, a un familiar, a un padre, a una madre, a un hijo, qué sé yo, un tío, un abuelo, y si en ti está esa necesidad, es que ahí puede estarse formando, mis amados hermanos, el ministerio de un evangelista. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo acá, el evangelista predica el evangelio, vaya donde vaya, esté donde esté. Si hay un alma necesitada, no va a desaprovechar esa oportunidad para dejar el mensaje de Cristo, el mensaje del evangelio. Aquí vemos en otra cita, en el libro de Hechos siempre, capítulo 8, solo que ahora versículo 4 dice:
Sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando esta palabra buenas noticias o buenas nuevas. Es la misma palabra a la que se hace referencia cuando se habla de la palabra evangelio. Amén. Entonces dice acá, sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares, vean lo que dice acá, por donde pasaba. Muchas veces, mis amados hermanos, el enemigo, que Jehová los reprenda, piensa que poniéndonos obstáculos, tropiezos o aún persecuciones, el evangelio se va a terminar. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que pasó acá en el libro de Hechos? Que la Biblia muestra que estaban persiguiendo a la iglesia, y mientras los que habían creído en el evangelio iban huyendo, por donde quiera que iban, dice, por todos los lugares donde ellos pasaban, anunciaban las buenas noticias de salvación. Y prácticamente lo que el enemigo estaba usando para, en su ignorancia, para callar el evangelio, Dios lo usó para la propagación del mismo, y de esa forma fue como el mismo evangelio anunciado por muchos evangelistas, sobre todo acá en nuestros países centroamericanos. Evangelistas ingleses y estadounidenses vinieron a proclamar ese bendito evangelio y bendita gracia y misericordia de Dios que nos alcanzó, mis amados hermanos. Y ahora parte de nuestro trabajo es lo mismo, es predicar el evangelio en donde haya una oportunidad, mi amado hermano. Tal vez tú te vas a recordar de este tema de que un evangelista, por donde quiera que va predicando, aunque esté sufriendo persecución, pero va predicando. Pues podemos empezar a ponerlo por obra, sin temor, sin miedo, sin duda, porque el Señor algo va a hacer y tiene que hacer en nuestras vidas, mis amados hermanos. Seguimos acá. La otra función, los evangelistas hacen prodigios y señales que confirman la palabra. Este punto pudiera ser similar a este de echar espíritus inmundos y sanar enfermos, pero vean aquí la diferencia. Señales y prodigios, puede ser una señal, un prodigio, echar fuera demonios, sanar enfermos, sanar dolencia, pero con la diferencia de que confirman lo que la palabra de Dios dice. O sea, no es nada más hacer por hacer, sino van confirmando lo que la palabra dice. Hechos capítulo 6, versículo 8 dice: y Esteban, escuchen, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo de Dios. Recordemos que Esteban, mis amados hermanos, es uno de los 7 diáconos que los apóstoles escogen para poder servir las mesas. Amén. Que esto es figura, el servir mesa, figura de la palabra, figura de predicar un mensaje, una enseñanza. Amén. Pero dice la Biblia que una de las características que tenía Esteban era que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y aquí dice en el versículo 8 que Esteban no solamente estaba lleno del Espíritu Santo, lo dice en el contexto, sino que aquí dice que también estaba lleno de gracia y lleno de poder. Es algo similar a lo que hablamos en uno de nuestros temas en la iglesia, de que cuando hablamos de la cuadridimensión del evangelio, lo que es el predicar, el enseñar, el sanar y el liberar, recordemos que cuando hablábamos del don de sanidad llevaba la intimidad con Dios, pero también llevaba lo que era el ayuno y la oración como la fe. Entonces aquí nos damos cuenta de que Esteban no estaba lleno del Espíritu Santo, no estaba lleno de gracia, no estaba lleno de poder solo porque sí, sino Esteban tenía una vida pues que buscaba agradar a Dios, y por eso él servía las mesas dando testimonio de la palabra, y también tenía la capacidad, entendiéndolo claramente, de parte de Dios para hacer señales, maravillas y prodigios. Amén. Avanzamos al siguiente punto. Ya nos quedan 1, 2, 3 puntos nada más. Dice acá, el evangelista o los evangelistas tienen que dar testimonio de Jesús. Este punto, porque estamos hablando del evangelista, lo mencionamos, ¿verdad? Pero no solamente el evangelista en sí,
todos nosotros, sin ser ministros primarios, tenemos que dar testimonio de Jesús, mis amados hermanos. Aquí podemos poner un ejemplo de una mujer evangelista. La Biblia no lo dice así textualmente, que la samaritana era una evangelista, como en el caso de Felipe, que vemos que sí, dice claramente Felipe el evangelista, pero nos damos cuenta de que Jesús llega con la mujer samaritana, la mujer samaritana lo reconoce a él, ella se va, dice la palabra del Señor, y va a atraer a mucha gente, y la gente cuando ya está enfrente de Jesús dicen, ahora no creemos solamente por lo que tú nos has dicho. O sea, ¿qué fue lo que fue a hacer esta mujer? A dar testimonio de Jesús. Y la gente dice, no creemos únicamente por lo que tú nos has dicho, sino ahora creemos porque lo estamos viendo. Ok, vemos acá entonces que la mujer samaritana, como una evangelista fue, dio testimonio de Jesús, la gente llegó a donde Jesús estaba y creyeron, vamos a decirlo así, por lo que la mujer dijo, pero también por lo que vieron. Pero ¿quién fue la que dio testimonio de quién era Jesús? La mujer samaritana, que para mí es una evangelista. Hechos capítulo 7, versículo 52. Ellos, dice, trataron mal a todos los profetas y mataron a los que habían, escuchen, anunciado la venida de Jesús, el Mesías, los evangelistas, y que ustedes traicionaron y mataron. Ok, ahí está un ejemplo, mis amados hermanos. No nos interesa en este momento tanto, aunque los hayan matado, ¿verdad? Porque dice acá, ellos trataron mal a todos los profetas y mataron, dice, aparte, a los que habían anunciado la venida de Jesús, el evangelio de Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los evangelistas. Y ustedes también los mataron. Entonces ahí nos damos cuenta, el evangelista da testimonio de quién es Jesús. Y ya pusimos un ejemplo con la mujer samaritana. Ok, 2 puntos más y terminamos el tema el día de hoy. El evangelista, dice acá, hacen evangelismo personal. Es lo que les decía en un punto anterior, de que un evangelista, mis amados hermanos, no es solamente aquel que se para a predicar el amor a las almas, el volver a Cristo desde un altar, sino en donde ve una oportunidad para predicar, ahí predica. Y aquí hacer evangelismo personal. Hechos capítulo 8 versículo 27 dice, Felipe obedeció, en el camino se encontró, escuchen, con un hombre, no está hablando de multitudes, sino con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén para adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Tal fue, mis amados hermanos, el impacto de este encuentro, que la Biblia muestra de que este hombre terminó aceptando a Jesús porque creía en Jesús y terminó bautizándose sin mayor protocolo. El hombre sale de las aguas, sube a su carruaje y dice la Biblia que el Espíritu del Señor tomó a Felipe y lo arrebató, se lo llevó a otro lado. Entonces, ¿a qué fue Felipe ahí? Solo a predicarle a un hombre. Entonces el evangelista hace evangelismo personal. Y por último, mis amados hermanos, que es lo que acabamos de la continuación del texto que acabamos de leer, los evangelistas llevan a los convertidos al bautismo de agua. Amén. Hechos capítulo 8 versículo 12 dice, pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias del reino de Dios. Ahí vemos una vez más el evangelio siendo predicado por un evangelista. Les habló acerca de Jesús, el Mesías, y todos en Samaria le creyeron. Y así Felipe bautizó a muchos hombres y mujeres. Entonces acá
terminamos, mis amados hermanos, nuestro tema del día de hoy, del ministerio evangelístico, del ministerio del evangelista, dándonos cuenta de que en resumidas cuentas, ¿verdad, mis amados hermanos? El evangelista es una persona que predica el evangelio, esté en donde esté. Que Dios los continúe bendiciendo, mis amados hermanos.